Buenas tardes, vamos a continuar con nuestras conferencias. Módulo número 2, Economía del comportamiento aplicada a pensiones, moderado por María Elisa Quintero de Estanciola, Superintendente del Mercado de Valores de la República de Panamá. Le acompañan Stephanie Payet, analista de pensión privada de la OCDE, Olga Fuentes, Intendenta de Regulación, Superintendencia de Pensiones de Chile, María Teresa Silva Portodíaz, coordinadora del Laboratorio de Ahorro para el Retiro de la División de Mercados Laborales del BID. Vamos a recibirlas con un fuerte aplauso. Les recordamos la dinámica para el periodo de preguntas y respuestas. Es al final, nos facilitan sus interrogantes, ya sea por escrito o nos indican y nosotros nos acercamos con el micrófono. Adelante, María Elisa. Buenas tardes. ¿Será que por alguna razón nos ha tocado el panel a las mujeres justo después del almuerzo? Así que vamos a entrar en materia. Vamos ahora sí a entrar en materia de la economía del comportamiento, como el estudio de los factores psicológicos, sociales, que afectan las decisiones propias de los individuos en los temas económicos. Realmente las decisiones que nosotros tomamos en nuestra vida diaria no siempre están ligadas a un balance entre lo que puede ser costos-beneficios. Estos factores inciden muchísimo al momento de tomar decisiones, imperan muchas veces sobre la razón, tomando decisiones impulsivas, y esta irracionalidad en la toma de decisiones es lo que para nosotros consideramos sería peligroso para la sociedad. Por tanto, la importancia de este tema, del cual pues debemos preocuparnos y ocuparnos en este panel, que hoy día pues estas expertas nos van a hablar un poco sobre cómo esa conducta, esos sesgos en la conducta, impiden que ahorremos a largo plazo, que tengamos una previsión organizada y, como les mencionaba, que evitemos ahorrar para nuestra jubilación o lo suficiente para nuestra jubilación, lo que afecta a los sistemas de pensiones, o que invirtamos, por ejemplo, en bienes que no necesariamente son necesarios para la vida, o muchas veces bienes inmuebles, por ejemplo, sobrevalorados, y lo que hacemos es contribuir quizás a una burbuja, posible burbuja de inmobiliaria innecesaria. Entonces, de esto vamos a hablar en la tarde de hoy con nuestras expertas, que voy a pasar a presentar. ¿Dónde tenía en la página? Stephanie Payet, analista privada de pensiones de la División de Asuntos Financieros de la OCDE, encargada de desarrollar trabajos analíticos sobre temas relacionados con el ahorro para la jubilación, la cobertura de pensiones, la implementación de programas de ahorros y los diseños de jubilación, la cobertura de pensiones, la implementación, de programas de ahorro y los diseños de planes de jubilaciones. Colabora en las diversas publicaciones de la OECD, incluida la perspectiva de pensiones de la OECD y las revisiones de sistemas de pensiones de la OECD. Responsable de la recopilación de datos estadísticos de pensiones mundiales de la OECD, que monitorea los sistemas de pensiones privados y financieros en los países miembros y no miembros de la OECD. Cuenta con una maestría en Ciencias de Estadísticas de la Escuela Nacional Francesa de Estadística y Análisis de Información. Olga Fuentes, Intendente de Regulación de la Superintendencia de Pensiones de Chile, inició su carrera en la Superintendencia de Pensiones en el año 2009, fue nombrada Intendente de Regulación en septiembre del 2014, entre los años 2009 y 2014 fue jefe de la División de Estudios de la misma institución. Es ingeniero comercial con mención en Economía de la Universidad de Chile, magíster en Finanzas de la misma universidad y posee grado de doctor en Economía de la Universidad de Boston.
Es autora de diversos artículos en el área de las pensiones. Actualmente es vicepresidente de la International Organization for Pension Supervisors. Y María Teresa Silva Porto, consultora de la División de Mercados Laborales del BID, es licenciada en Economía por la Universidad de las Américas, Puebla, y maestría en Políticas Públicas por la Universidad de Oxford. Se ha desempeñado como asesora del Secretario del Trabajo y Previsión Social en México y como directora de Política Social y Empleo en la Coordinación de Asesores del Presidente de México. Ha trabajado en organismos internacionales como CEPAL, Comisión Europea y Cooperación Alemana para el Desarrollo. Actualmente, en el BID, coordina el Laboratorio de Ahorro para el Retiro, una iniciativa que busca fórmulas innovadoras para conseguir que la población de América Latina y el Caribe ahorre para su vejez. Así que, pues, iniciaremos con la presentación de Stephanie y vamos a tener la misma dinámica que el módulo anterior. Muchas gracias. That's about what I can say in Spanish. I'm very glad that the OECD was invited to talk about this very important subject of behavioral economics and how we can design private pensions taking into account those behavioral biases. So that's the conclusion already. Can we go to the first slide? Please. Well, I can, yeah. So the background is economic theory assumes that individuals are rational agents who process all available information consciously in order to maximize expected utility. In the field of pension, that means that people rationally plan their consumption over the whole life by saving a portion of their earnings during working years in order to reach a level of income during retirement. Unfortunately, empirical research shows that most people do not reach the savings goal that those economic models suggest. And behavioral economics shows that there are psychological factors that prevent people from being fully rational agents and from making rational decisions, in particular for retirement. So there are a number of new approaches that have emerged during the last 10, 15 years to take into account those behavioral biases. So I'm going to present you some of them. And because behavioral biases can affect different decisions that people need to make for their retirement, I'm going to split my talk by different decisions that people need to make for retirement. Okay, just some background. We have heard some of this morning already, so I will be quick. People are more and more required to take responsibility for their retirement. In most OECD countries, funded private pensions represent a growing important role in the provision of retirement income as a complement to public pay-as-you-go pensions. And within those private pensions, defined contribution pension plans and personal pension plans are growing in importance too. This means that people are required to have more and more financial skills and to take more responsibility for their retirement. Having more individual choice could be welfare enhancing if people make rational decisions based on informed information, that they have informed decisions. The problem is that their ability to make those decisions is lowered by two factors. The first one is the low levels of financial literacy. Financial literacy is not only about financial knowledge, it's also about the skills, the attitudes, and the engagement. So in the OECD, we have an international network on financial education. We have done some studies, comparable data across 30 countries and economies, and we found that
Financial literacy levels overall are quite low, with an average across the 30 countries of 13.2 out of a maximum of 21. And also, we find that specific knowledge engagement with respect to pensions is low. The second factor is the presence of behavioral biases. Sorry. Yeah. So behavioral biases tend to compound the problem of low levels of financial literacy levels. They refer to the systematic and mostly unconscious deviations from a fully rational economic model that most people exhibit when they have to make financial decisions. I'm going to present you several biases that affect how people make decisions for their retirement. And then I will actually focus on policy tools that turn behavioral biases into behavioral solutions in order to improve retirement savings and retirement incomes. So the first decision that people need to make is whether or not to participate in a retirement savings plan when they are offered one. And there are a number of biases that can affect whether people will participate or not. Present bias, and this has been presented this morning by Matthew, the fact that people overvalue the present over the future, and overconfidence over one's preparedness regarding pensions can lead to inertia, meaning that people will not act to save for retirement, even though they know that it's ultimately in their best interest. Saving for retirement requires making a lot of complex financial decisions. And because of this complexity, people may delay facing those decisions and do not act. And finally, people tend to respond to urges for immediate gratification, meaning that they will overvalue the present over the future. So all those biases will tend to reduce participation rates in voluntary pension systems. So how can we turn those biases into behavioral solutions? Well, policymakers could harness the power of inertia in order to implement automatic enrollment. We talked about it already this morning. Automatic enrollment involves employers automatically enrolling the employees, the eligible employees, into a pension plan while giving them the option to opt out within specified timeframes and conditions. Inertia helps to keep people in the plan and has shown to increase dramatically participation rates in the companies that have implemented this policy. It's more efficient to have a system where it's mandatory for all employers to implement automatic enrollment, like in the UK or New Zealand, rather than having an option for the employers to implement it for the employees on a voluntary basis, like in the US. Second, financial incentives can be used to encourage retirement savings. They harness the tendency of people to respond to immediate urges, immediate gratification. And loss aversion can also be a driver of people taking advantage of financial incentives, especially government or employer contribution, because they don't want to leave money on the table by not joining a plan or by contributing below a certain level. Depending on the target population, financial incentives can take the form of tax incentives, matching contributions from the employer or the government, and fixed nominal subsidies paid by the government into a pension account. Empirical evidence shows that those three tools are effective in raising participation in voluntary private pensions. Depending on the subpopulation that you're targeting, it may be the low income or the high income earners that will respond more or less to different incentives. But the impact is much less than with automatic enrollment. The thing is that automatic enrollment is essentially targeted at
formal employees, like Matthew was saying this morning. It was in the context of formal employees. While financial incentives can actually encourage all types of workers, self-employed and informal workers, to join a pension plan. So those two can be combined, and we could have, like in New Zealand, a system where you could nudge the self-employed and the informal workers into the same scheme where the formal employees have been automatically enrolled, so that you have something consistent and coherent for the whole country. And finally, to respond to the complexity, and it's been said already this morning, make it easy to save. And make it easy to save can be done by having default options for the contribution rate, for example, or for the investment strategy. It can also be done by using new technologies. And I'm sure this afternoon we will have some examples from Mexico, who has a new application where people can save online and open an account through an application. So this is another way to make the saving decision easier. Another important decision that people need to make for their retirement is how much to contribute. And here again, behavioral biases can affect the saving level. The first one is the lack of self-control. There are many people who know that they are actually saving not enough for their retirement, but they lack the willpower of saving more. For example, in the US, there is a study that shows that 2/3 of 401k participants think that their contribution rate is too low. 35% of those decided that they will increase their contribution rate during the next few weeks, but only 14% of those actually increased their contribution rates during the 4 months following the survey. So people tend not to follow through on their good intentions. Loss aversion can also impact the savings levels. Studies show that losses hurt roughly twice as much as gains yield pleasure. So people may be reluctant to increase their contribution rates if they don't want to experience a cut in take-home pay. Inertia can also be a driver for low contribution rates. For example, if you have an automatic enrollment scheme, people will stick with their default contribution rate, even though that contribution rate is actually not the optimal one for them. And finally, because of projection bias, people may evaluate their needs in retirement based on their current needs and preferences, not taking into account the fact that when they grow older, they may have different needs. So how can we help people reach an adequate contribution rate? So we talked earlier about the automatic enrollment scheme. So maybe a solution would be, let's have a high default contribution rate, and that is solved. The problem is that if you do that, you run the risk of having high opt-out rates. So maybe the idea would be to have low initial default contribution rates to reduce the opt-out rates. But then because we know that people, sorry about that again. We know that people lack the willpower to increase their contribution rate. We could have an automatic escalation of contributions up to a predetermined level. People would be allowed to opt out of the automatic escalation when they think that they have reached their target their target contribution rates, or when they feel that they cannot afford higher contributions. And in order to reduce the loss aversion linked to an increase in contribution rates, you could have these increases in the contribution rates linked to pay rises. Okay, the next decision that people need to make is to choose the pension provider. Some countries rely on individual choice to foster market competition in the market, sorry.
Individuals are expected to choose among the pension providers the one that best fits their needs. And that decision should be made based on a comparison of the services offered, the long-term performance, and the fees charged. Unfortunately, choosing a pension provider takes time and effort. And behavioral biases can affect the way people choose the pension provider, which may lead to lower competition, higher fees, and ultimately lower retirement incomes. In particular, procrastination and inertia, the usual suspects, make people tend to stick with their existing provider, not shopping around to find a better provider, and not switching to a better provider. For example, in Mexico, a few years back, they have introduced 2 traditional policies to increase competition in the markets. They increased the number of providers, and they allowed people to switch between providers. But because of weak member engagement and understanding, those policies actually led to lower competition and higher fees. Framing, persuasion, and simplistic rule of thumb can also guide individuals' choice of the pension provider rather than a thorough analysis of the most critical provider's characteristics. For example, people may choose a pension provider because they know the brand name of the management company, because the salesperson was nice to them, or simply because the pension provider was the first in the list of options. So policymakers could again use inertia in order to default people into a pension provider that will provide good value for money. And this default provider would be used for those people who do not want to choose their own pension provider. Those default providers, it can be several, not necessarily one provider, could be selected through a tender mechanism. And we will hear about the case in Chile. So there are 2 countries who have done these tenders, Chile and New Zealand. And from those countries, the lessons that we can learn is that the tender mechanism should be based on a range of criteria, not just the fee levels. For example, in New Zealand, the criteria that they use is certainly the fee levels, but also the investment and administrative capacity of the provider, the corporate strengths, and the stability of the provider. And recently, they also have mandated the default providers to provide investor education to the default members. And this policy could be combined with greater education and enhanced disclosure. In order to make sure that people can can understand the fees that they pay and compare them across all providers. This could be combined also with a new fee structure using only one type of fee instead of a range of different fees, so that people can really understand what they pay and compare across providers. And some countries are going all the way because they have a single charge structure to put caps on fees, for example, in order to make sure that whatever decision you make, whatever provider you choose, you will have good value for money. The next important decision that people need to make, in particular in defined contribution pension plans, is how to invest their contributions. Portfolio choice, according to economic theory, could be welfare enhancing again if people choose their pension plan, their investment option, based on a risk return that will be consistent with their investment horizon, their degree of risk aversion, and the other assets that they held. The problem is that people tend to lack good financial knowledge to do that and are prone to different biases. I will just name a few. So first one is choice overload. If you have a lot of different investment options, people will be scared and will not choose, and this may lead to inertia. Time inconsistent preferences. For example,
people may fail to rebalance their investment portfolio when their circumstances change. Naive diversification strategies. People tend to rely on what is called the 1/n heuristic. This simple rule means that you will allocate the same part of your contribution to the n options that are proposed in the pension plan. This means that if your pension plan proposes you mostly stock funds, you will be invested mainly in equities, for example, while if your pension fund proposes you mostly fixed income funds, you will be invested mostly in bills and bonds, independently of your actual needs and preferences. Framing can also impact the choice of the investment option. If you have different options, numbering and the order into which they appear will affect your choices. Overconfidence and over-extrapolation are also an issue. Overconfidence is when people overestimate their capabilities to make decisions, while over-extrapolation is when people make projections based on a few observations and believe that those observations actually tell a true story, a true trend. So, for example, thinking that the performance of an investment will be the same in the future as it was in the past. And finally, loss aversion can lead to under-diversified portfolios and an over-reliance on fixed income. So for the first behavioral bias choice overload, the simple solution is to reduce the number of options. And this streamlined investment option can facilitate choice. And as was presented again for the UK, and it's much easier when people have just a handful of options rather than 200. And for those who don't want to track the investments and adjust it over time, let's have a default investment option with a life cycle investment strategy, allowing young people to take more risk and reducing the risk as people age. This can be done in different ways. You can have target date funds, like in the US or the UK. You can have multi-funds, like in Mexico or Chile. Or you can have a mix of funds, like in Sweden and Hong Kong. The final decision that people need to make is about the choice of the post-retirement product. The goal of pensions is to provide an income for the rest of your life when you're a retiree. But in defined contribution pension plans, most of the time, individuals can choose between different post-retirement options. Life annuities is the only product that guarantees an income for the rest of the life of the retiree, therefore protecting from longevity risk. But behavioral biases tend to affect the way people perceive annuities, and they can also affect the way people will decide to draw down their savings. In particular, because of loss aversion, people tend to dislike annuities. They don't like the idea of giving away a large amount of money, the insurance premium, to get a stream of small amounts of money, the annuity payments. And also they have the feeling that if they die too early, they will lose money and the insurance company will gain money. There are also studies that show that the most financially knowledgeable people are more likely not to choose a life annuity, and this can be because they are overconfident on their capability to do better than a life annuity and to invest on their own. Framing is also an important factor that can modify the demand for annuities. There are studies by Rohn and colleagues that show that if life annuities are presented in a consumption frame, they are more attractive than if they are presented in an investment frame. Those two frames are just two different ways to present the same thing. But because they present the things in different ways, they can lead to different perceptions of gains and losses. In the consumption frame, you highlight the consequences of the different financial products
for your consumption over your lifetime. With the investment frame, you focus on the risk and return of the different financial products. And we know that annuities are not good investment products. This is not the purpose. This is to protect from longevity risk. But if people think about annuities in an investment frame, then they will tend to dislike them compared to other products. And finally, when people decide not to take an annuity, but to withdraw their money during their retirement, this is very difficult for them to do that because there is no good rule of thumb to know how much to withdraw every year or every quarter. And people tend to like to follow simple rules. And the consequences can be dramatic. If you withdraw too much too early, then you run the risk of outliving your resources. And if you withdraw too little, then you will reduce your standard of living during retirement. So to account for the loss aversion of annuity products, policymakers could promote product innovation, combining flexibility and protection against longevity risk. For example, the OECD roadmap for the good design of defined contribution pension plans argues for a combination of program withdrawals during the first years of retirement and a deferred life annuity that is both at the time of retirement but starts paying annuity payments only when you're aged, for example, 80, 85. This arrangement could be seen as a good default for people. And we could also facilitate shopping around, for example, by using a platform where people could see all the post-retirement products and the bids from all the providers in the market. Such a platform already exists in Chile, and Olga will present it just after me. One of the good things of this kind of platform is that people receive simultaneously and can compare simultaneously all the post-retirement products and all the bids from all the providers. So comparing is very easy. And also, what is important is that all those post-retirement products are presented in the same way so that people are not influenced by different framings. So to conclude, the tools that allow us to turn behavioral biases into behavioral solutions can be categorized into 5 big classes. First, use automatic features, such as automatic enrollment and automatic escalation of contributions. Second, use default options for those people who are unwilling or unable to make decisions. Use incentives in order to encourage the appropriate behavior. Make it simple to save, simplify the information and the choice. This can be done through web applications, through platforms like Scomp, anyway. And the final important thing, and this I want to echo what has been said this morning, it's important that you nudge people with all those things, the 4 bullet points, and also that you inform them and educate them. It's important to have them both, not one or the other, because you need to increase engagement with respect to pensions, because all the other nudge tools will actually reduce member engagement. So it's important to have both. Thank you very much. And the goal here is to improve retirement outcomes. Muy buenas tardes a todos. Para mí es un placer estar acá y quiero aprovechar la oportunidad de agradecer a los anfitriones, CMB, CIACAP, al BID, a la oficina del BID acá en Panamá, a ellos y la Secretaría Técnica, ¿cierto?, que ha estado muy comprometida con toda la logística. El tema de hoy día es un tema que nosotros hemos venido desarrollando hace bastantes años. Yo creo que Chile no escapa al consenso internacional, ¿cierto?, que indica que el nivel de educación financiera y previsional de los países es escaso, es bajo.
Chile no es la excepción. Además, el sistema de pensiones chileno está muy basado en cuentas individuales, en un sistema con un primer pilar de capitalización individual, donde el afiliado se ve enfrentado a tomar muchas decisiones que son muy difíciles, y son decisiones que tiene que tomar no solo durante la etapa activa, sino que también durante la etapa pasiva. Aquí solamente hay algunas estadísticas de dos encuestas, la encuesta de protección social y la encuesta financiera de hogares, que indica, solo dando algunos ejemplos de algunas de las preguntas que aparecen en dichas encuestas, cómo las personas en general no entienden ni siquiera los elementos más básicos del funcionamiento del sistema de pensiones. La mayoría no sabe cuánto es la tasa de contribución. Si en la encuesta se pregunta cómo se calcula su pensión, algunas personas piensan que se calcula en función del ingreso que obtuvieron los últimos años. La información que al parecer tienen más presente es cuánto dinero tienen acumulado en su cuenta, pero aún así, entre creer saber y que realmente tengan la información a mano y estén completamente informados de qué tipo de decisiones pueden tomar en el sistema, es muy bajo el nivel de engagement y de entendimiento que tienen los afiliados. Por el lado del comportamiento, uno ve, cierto, lo que ya hemos discutido largamente hoy día. Hay bajo involucramiento, las personas de hecho no saben cuál es el tipo de decisiones que pueden tomar para aumentar su pensión, hay inercia, se elige un multifondo a alguna edad temprana, la persona no vuelve a revisar esa decisión hasta que se pensiona, o hay muchos que no toman una decisión activa de qué estrategia de inversión tomar. Hay cambios de fondos y de multifondos que responden más a recomendaciones de corto plazo, sin una lógica de largo plazo, que es el horizonte de inversión de los fondos de pensiones. Y en general hay una escasa planificación respecto de los ahorros para el retiro. Entonces, en esta presentación voy a hablar primero de una herramienta interactiva que nosotros empezamos a desarrollar el año 2010, cuyo objetivo era primero entregarle a la persona una proyección de su pensión, usando datos individuales, datos administrativos, con el objetivo de que primero pudiese tener alguna idea del saldo que tenía acumulado en su cuenta, en qué nivel de pensión se iba a convertir, ¿cierto? Ese es un cálculo que es muy difícil de hacer. Si a mí me quedan 30 años por delante, la verdad es que no voy a tener las herramientas necesarias como para poder tener una idea de cuánto va a ser el monto de mi pensión. Segundo, queríamos traer a esta herramienta la consideración de riesgo asociada a las inversiones y a otros riesgos presentes en el sistema de pensiones que por lo general las personas no entienden, no conocen y no saben cómo manejar. Y tercero, quisimos darles herramientas para que con esta herramienta pudiesen probar, cambiando distintos parámetros, y pudiesen ver en línea el efecto que tenía ese cambio de parámetros en el nivel de pensión que se les estaba proyectando. Luego, unos años después de introducir esta herramienta, hicimos una evaluación experimental, nos asociamos con dos universidades en Chile y con JPAL, y los resultados de esa evaluación experimental fueron resultados, ¿cierto?, que nos demostraron de que esta herramienta había tenido una utilidad principalmente en aumentar el ahorro voluntario de aquellos individuos que estuvieron expuestos al simulador. Entonces, bueno, esta fue una iniciativa que fue de la superintendencia con el objetivo de aumentar el conocimiento y promover la conciencia respecto a la pensión. Entrega una proyección personalizada, usa datos individuales para poder darle a entender a la persona la dimensión de riesgo. El resultado final se entrega como un intervalo de confianza,
se calcula la probabilidad de obtener la pensión deseada, la persona se le consulta respecto a cuál es la pensión que quisiera obtener en la etapa de retiro, y luego se le recomienda que juegue con distintos parámetros en la misma aplicación para poder ver qué resultado tiene eso en pensión. La herramienta es bien completa, la persona puede seleccionar desde la estrategia de inversión, puede definir su grupo de beneficiarios, puede elegir a qué edad se pensiona, puede decidir si agrega o no agrega en la simulación el ahorro voluntario que ha hecho en otras entidades. Y la verdad es que el resultado ha sido bastante positivo. Hicimos el lanzamiento de este simulador el año 2012. Hasta la fecha tienen visitas promedios mensuales de 9.000. Y con el paso del tiempo lo hemos ido perfeccionando y creemos que todavía en función de los resultados que hemos obtenido hay espacio para mejoras adicionales. Con la evaluación experimental, básicamente lo que hicimos, ¿cierto? Fue un proyecto que duró 2 años. Lo que hicimos fue trabajar en una versión más simplificada del simulador, instalar esta herramienta interactiva en módulos de autoatención en oficinas de Chile Atiende, que son oficinas públicas que reciben un alto flujo de personas que van a preguntar sobre distintos temas relativos a sus pensiones. Y en función del último dígito de su RUT, de su documento de identificación, fueron asignados a grupo de tratamiento o grupo de control. El grupo de tratamiento tenía, en el fondo podía ver la proyección personalizada de pensión, podía usar ciertos parámetros para poder el efecto en pensión de aumentar el ahorro voluntario, de pensionarse más tarde. Y el segundo grupo, el de control, simplemente recibía consejos genéricos, recomendaciones genéricas de cómo mejorar la pensión. Ahí ustedes pueden ver, ¿cierto? Se construyeron estos módulos, se instalaron 8 módulos en distintas oficinas de Santiago, y además la población objetivo de este experimento fue la población con ingresos medios y bajos. Luego de lanzar el simulador en línea en nuestro sitio web, nos dimos cuenta que el grupo de gente que estaba usando el simulador en línea era principalmente gente de altos ingresos. Entonces, en esta evaluación experimental, aparte de simplificar la versión del simulador, lo que hicimos fue cambiar un poco el foco y llevar el simulador a aquel grupo de personas que hasta el momento no había tenido una alta exposición a la herramienta. Y los resultados fueron muy positivos y de hecho entregan recomendaciones bien claras y precisas de cómo uno tiene que mejorar este tipo de herramientas para que realmente tengan resultados. Primero, el impacto agregado es que se vio un aumento en las cotizaciones voluntarias casi de un 13% en la ventana de 12 meses después de haber estado expuesto al simulador. Segundo, es que es bien claro que el efecto, después de cierto tiempo, se empieza a desvanecer. Se mantuvo la significancia de los resultados para los primeros 6 meses, después de que la persona visitó el módulo, y como al 9º mes, el efecto empezó a desaparecer. De hecho, en la primera ventana de 6 meses, el efecto sobre el aumento del ahorro voluntario fue mayor que el efecto agregado, fue un poco por sobre el 14%. Otro resultado es el efecto noticia del simulador. O sea, aquellas personas optimistas que sobreestimaron su pensión vieron un efecto mucho mayor en el aumento del ahorro voluntario producto de haber estado expuesto a esta proyección. Y ahí el aumento del ahorro voluntario fue casi de un 17%. Entonces, en definitiva, tenemos 3 resultados. 1, el efecto agregado fue positivo. 2, cualquier iniciativa de este tipo tiene que ser permanente en el tiempo. Yo no puedo tener una campaña educativa o tener una herramienta como esta si no genero en la persona un cambio en comportamiento, y el cambio en comportamiento tiene que ser de que yo le recuerde cada 2 meses, cada 3 meses, cada 6 meses, que tiene que hacer algo respecto a su pensión. En el caso particular del simulador,
lo que nosotros hacemos es que le mandamos recordatorios a las personas cada 6 meses de cuándo fue la última vez que simuló y qué resultado obtuvo. Y le volvemos a insistir y a recomendar cuáles son las acciones que ellos pueden tomar para aumentar el valor de su pensión. Entonces, herramientas como estas, ¿cierto?, son útiles para que el yo futuro le gane la batalla al yo actual, ¿cierto? Para que la persona con información, con esta información personalizada, con que pueda jugar con una herramienta de este tipo y ver ahí en línea el efecto sobre su pensión, pueda tomar decisiones permanentes respecto a su ahorro previsional. Ahora, está esta iniciativa, ¿cierto?, que nos ha dado buenos resultados, pero además la regulación en general tiene distintos diseños, ¿cierto?, que se aprovechan de las lecciones que nos entrega la economía del comportamiento para poder lograr mejores resultados en pos de aumentar la pensión de los afiliados. La primera es respecto a la afiliación de los independientes. Hasta antes de la reforma previsional del 2008, los independientes podían cotizar en forma voluntaria, pero esa cotización era muy baja. En torno al 5% de los independientes hacían cotizaciones voluntarias. Lo que la reforma del 2008 introdujo fue el que ellos, usando la declaración anual de impuesto a la renta, automáticamente quedaban inscritos para cotizar, a no ser que dijeran lo contrario. Más adelante les voy a mostrar los resultados de estos ejercicios. Lo segundo es cómo los mecanismos por defecto pueden ayudar a combatir la inacción y la inercia. En el caso de Chile tenemos 2 mecanismos por defecto. Uno, la estrategia de inversión por defecto, que es una estrategia de ciclo de vida, y ahí en el fondo entran todos aquellos afiliados que no eligen de manera activa y voluntaria un tipo de fondo. Y el segundo elemento es un proveedor por defecto que se introdujo a través de una licitación de nuevos afiliados. Y finalmente, el otro ejemplo es respecto a incentivos para promover el ahorro voluntario, ¿cierto?, que se da bajo 2 tipos de regímenes distintos. Uno, con incentivos tributarios para las personas de ingresos altos y con bonificaciones o matching del Estado para personas de ingresos bajos. Entonces, un poco la cronología que tuvo la medida de incorporación de independientes al sistema previsional. Estaban obligados a cotizar, se hacía a través de la declaración de impuestos a la renta anual, pero tenían la posibilidad de renunciar. El estado de arte hoy día es que a partir del ejercicio de renta del próximo año, ya es obligación para ellos cotizar y ya no van a poder usar el mecanismo de opting out y por lo tanto ya se considera que es 100% obligatoria la cotización de ellos. En términos de los resultados, vemos acá cuál fue la cobertura de esta medida que empezó el año 2013. Y durante todo este periodo, una media aproximada de 950.000 individuos han estado afectos a la medida y en promedio un 25% de ellos ha cotizado. Ahora, las expectativas que habían de esto inicialmente eran mucho mayores. No sé, mirando el ejemplo de Nest, mirando otros ejemplos, se pensó que un porcentaje mucho más alto iba a cotizar. Pero la verdad es que nosotros consideramos que un 25% es un porcentaje importante. O sea, la declaración de impuesto a la renta, la devolución de impuestos, tiene una connotación importante en nuestro país. Es en un periodo del año marzo, abril, en que hay que pagar patentes del auto, matrícula del colegio. Básicamente las personas a las cuales se les van a devolver sus impuestos ya tienen ese dinero gastado. Ya tienen una definición hecha de qué gasto van a hacer. Entonces la verdad es que haber tenido una tasa de un 25% de trabajadores a honorarios cotizando, de alguna manera se ha considerado que ha sido un resultado positivo.
Después, respecto a la estrategia de inversión, hoy día un 60% aproximadamente de los afiliados se encuentra en la estrategia de inversión por defecto. O sea, son personas que no han elegido activamente en qué multifondo estar. Esta estrategia es una estrategia de ciclo de vida, donde la exposición a renta variable va cayendo con la edad. Ahora, uno tiene mecanismos, ¿cierto? Metodología para poder diseñar esta estrategia en función del objetivo de largo plazo. Y esos análisis demuestran, ¿cierto?, que estrategias de este tipo son muy superiores, por ejemplo, a estar de manera estática en un único fondo durante toda la vida, que es lo que le pasa a muchas personas. Respecto al ahorro voluntario, como les mencionaba antes, primero voy a la licitación. La licitación de nuevos afiliados, ¿cierto?, es otro mecanismo que lo que define es un proveedor por defecto para aquellas personas que se están incorporando al mercado laboral y que empiezan a cotizar por primera vez. Entonces se licitan a los nuevos afiliados por un periodo de 2 años en función de la comisión más baja. Hemos tenido 15 licitaciones. Ustedes ven ahí el número de participantes y cuáles fueron las ofertas ganadoras. Se puede ver, ¿cierto?, que hubo una caída considerable de la comisión más baja, pero además, dado el mismo diseño de la licitación, el número de participantes fue decreciendo en el tiempo hasta tener en la cuarta licitación un único oferente con un 0,41 y en la última la licitación se declaró desierta. La última fue a fines de enero de este año, del 2018. Ahora, no necesariamente eso en sí mismo es un resultado negativo, ¿cierto? Da espacio para pensar, primero, si uno debiese o no rediseñar este mecanismo, pero además da espacio para pensar que a futuro, posiblemente una nueva licitación de este tipo podría volver a funcionar, ¿cierto? Las AFP pueden fijar libremente comisiones, se va a dar un equilibrio natural cuando la última AFP que se adjudicó la licitación termine su periodo de adjudicación, que es a fines de julio de este año, y por lo tanto el ajuste de comisiones que se va a producir en ese momento podría dar espacio para tener una nueva licitación de estas características más adelante. Y ahí, como lo mencionaba Stephanie, ¿cierto?, hay otras consideraciones que a lo mejor también uno debería tener en cuenta para este diseño. No es solo comisión, no es solo precio, puede ser calidad de servicio, rentabilidad de las inversiones. Ahora, todo depende de cuál es el objetivo que uno se plantea, ¿cierto? Uno no puede resolver muchos problemas con un mismo mecanismo. Cuando esto se pensó en el año 2008, el objetivo era incentivar la entrada de nuevos actores. Y ese objetivo se cumplió. Se licitaba a los nuevos afiliados, los cuales no tienen saldo acumulado, por lo tanto la variable relevante para ellos era el precio, era la comisión. Entonces de ahí que el diseño solo consideró el que se licitara en función de la comisión que se cobra, ¿cierto? Uno puede pensar en otros objetivos que podrían resultar en diseños alternativos de la licitación de nuevos afiliados, pero tiene que haber una consistencia, ¿cierto?, entre el objetivo que uno busca y el diseño que uno define. Acá alguna estadística, la comisión promedio ponderada por cotizantes en la industria ha tenido una caída por sobre el 20%, y en este gráfico que está acá tenemos la proporción de cotizantes de las AFP que han sido adjudicatarias de la licitación y vemos cómo pasó de un 2,6% a un 26% el año 2017. El último ejemplo para la etapa activa es incentivos, ¿cierto?, para promover el ahorro voluntario como una manera de complementar ahorro obligatorio. Y acá, para el ahorro individual, la regulación chilena establece 2 regímenes. Uno, que es un matching del Estado con una bonificación de un 15% del aporte, orientado a aquellos individuos que no pagan impuestos, o que pagan un impuesto con una tasa inferior al 15%.
y el régimen B, que son incentivos tributarios para personas de ingresos más altos. El resultado de esto ha sido positivo, en torno a un 5% del total de los saldos administrados corresponden a ahorros voluntarios. Hay 6 industrias que ofrecen APB, no solo las AFPs. Ya hay casi 2 millones de cuentas de APB en el sistema. Vemos además que en la evolución de estos dos regímenes no ha habido de cierta forma un crowding out de estos ahorros, ¿cierto? En el fondo están enfocados a 2 segmentos distintos de los afiliados y por lo tanto han aumentado ambos sin que uno, ¿cierto?, empiece a complementar al otro. Ahorro voluntario colectivo, la reforma del 2008, ¿cierto?, introdujo estos esquemas de ahorro voluntario colectivo ofrecidos por el empleador a sus trabajadores, con el objetivo de que no solo complementara pensiones, complementara ahorro obligatorio, sino que además fuera un mecanismo de motivación en la empresa. Lamentablemente los resultados de estos planes no han sido lo esperado, han tenido en general baja cobertura, y un saldo acumulado y un número de planes que ha sido muy menor y es casi marginal, ¿cierto?, el aporte de estos planes al sistema. Ahora uno acá, ¿cierto?, puede tomar muchos elementos de economía del comportamiento para mejorar estos tipos de planes. El enrolamiento automático, diferenciación del vesting y del matching, mayores incentivos tributarios para los empleadores, otorgar algún tipo de liquidez por un monto acotado, ¿cierto?, que es algo que los trabajadores también podrían valorar, y otros mecanismos y otros diseños que han sido mencionados acá, como esto de mandatar aumentos futuros en la contribución, o esto del autoescalamiento, etc. Entonces hay maneras, ¿cierto?, de mejorar estos planes que hasta la fecha, diría yo, en términos de las medidas que se introdujeron con la reforma del 2008 ha sido una de las cosas que ha tenido un efecto bastante acotado comparado con otras cosas que sí han resultado. Y para terminar, quiero hablar un poco del SCOM, que es este sistema de consulta y ofertas de montos de pensión, que ha mejorado de manera muy importante el proceso de decisión de la modalidad de pensión en la etapa de retiro, principalmente eliminando las asimetrías de información entre participantes y proveedores, y permitirle a los usuarios tener disponibles en un solo momento del tiempo la información de todos los precios, de todos los productos de pensión disponibles en el mercado. Entonces vemos acá, ¿cierto? Esta es una plataforma electrónica que ayuda a los individuos a comparar distintas alternativas. De hecho, hace un par de años hicimos un esfuerzo en mejorar la información que fuera más entendible, más clara, más precisa en este certificado de ofertas, porque en sí la información de distintos productos de pensión no es fácil de entender. Hay muchas opciones, hay muchas modalidades. Hoy día Chile ofrece 4 modalidades de pensión y por lo tanto ya partiendo de esa base es muy difícil para las personas comparar. Entonces hemos hecho esfuerzos de mejorar el lenguaje, simplificar el lenguaje y poder darles alguna recomendación de que si usted tiene tal perfil, la modalidad de pensión que le conviene más es esta versus esta otra. Los principales objetivos del SCOM fue aumentar la transparencia, ayudar a los potenciales pensionados a elegir lo mejor para ellos, promover la competencia, porque es un sistema ciego. Todas las compañías que ofrecen una renta vitalicia tienen que participar en este sistema y ofrecerle a la persona su mejor precio, en el fondo. Para la superintendencia permitió, ¿cierto?, mejorar los procesos de control respecto a cómo se estaba comportando la industria en las modalidades de pensión. Reducir los costos de búsqueda y de intermediación y entregar, como les decía, información simultánea de todas las alternativas de modalidad que tiene el individuo.
Entonces acá solamente como un resumen de todos los resultados que uno podría mostrar respecto a este sistema. Ustedes pueden ver ahí cómo ha caído de manera muy importante la comisión de intermediación, medida como porcentaje del saldo acumulado total, durante el 2001 y el 2016. Adicionalmente uno ve que la dispersión del pricing de las rentas vitalicias también se ha reducido, hay un rol dentro de SCOM para el asesor previsional, también hay cosas que son perfectibles del sistema, pero en términos generales yo creo que ha cumplido los objetivos para el cual fue diseñado. Entonces, en definitiva, para terminar, la suficiencia de las pensiones es un desafío a nivel internacional. Hoy día en la mañana Mariano nos hablaba, en el fondo, de cómo lograr suficiencia sin poner en riesgo la sustentabilidad financiera de los sistemas, ¿cierto? Que es el gran desafío hoy día. Entonces, para poder cumplir este objetivo, es muy necesario complementar medidas para aumentar la pensión. Información, educación previsional, información financiera es una de esos mecanismos. Y en el caso particular, ¿cierto?, lo que nos convoca en este módulo es cómo las lecciones de economía del comportamiento nos pueden ayudar a promover políticas públicas y a diseñar soluciones para los sistemas que tengan los resultados esperados y que sean medidas realmente efectivas en pos de aumentar el resultado final acá, ¿cierto?, que es el nivel de las pensiones de nuestros afiliados. Muchas gracias. Muchas gracias. La palabra. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Estoy muy contenta de estar aquí para hablar de un tema muy importante, que es cómo podemos utilizar la economía del comportamiento y la tecnología para enfrentar los retos pensionales de la región. Como mis distinguidas compañeras de panel ya mencionaron, y también las personas en la mañana, la economía del comportamiento es una disciplina cada vez más influyente en las políticas públicas. No sé si conocen a este señor que está en la fotografía, pero se llama Richard Thaler, y el año pasado le dieron el Premio Nobel de Economía por demostrarle al mundo que cuando tomamos decisiones económicas las personas no nos comportamos como robots, sino que estamos sujetos a sesgos y limitaciones cognitivas que muchas veces nos impiden tomar la mejor decisión para nosotros mismos. Estos sesgos inciden en decisiones cruciales de nuestra vida, como puede ser ahorrar para nuestra vejez. Ahorrar para nuestra vejez la podemos ver hoy en día como un sacrificio, dado que la recompensa está en un futuro muchas veces lejano e incierto, lo cual nos dificulta tomar esa decisión hoy en día. También pensar en ahorro para el retiro implica pensar que un día seremos viejos, lo cual nos puede ser poco placentero, y preferimos, los seres humanos tendemos a evitar pensamientos negativos. Otro tema es, por ejemplo, escoger un producto de ahorro puede ser una decisión abrumadora, y entonces ante esas múltiples opciones nos quedamos paralizados, no queremos cometer un error, como decía Matthew en la mañana, y terminamos no decidiéndonos por nada. Pero la evidencia ha mostrado que con pequeños cambios y medidas que utilicen las lecciones de la economía del comportamiento, podemos incentivar el ahorro de una manera muy efectiva. Por ejemplo, en Estados Unidos, en 2006, la reforma permitió que los empleadores pudieran inscribir a sus trabajadores de manera automática en un esquema de ahorro como los muy conocidos 401k. Esta simple medida logró duplicar la participación de los trabajadores en los esquemas de ahorro para llegar a coberturas de prácticamente 100% en las empresas que lo han implementado. Además, estas medidas son muy costo efectivas y han mostrado ser mucho mejores que, por ejemplo, subsidios o deducciones fiscales. El éxito de la inscripción automática es, como nos comentaban, que cambia la situación predeterminada del trabajador, modifica el status quo a hacerlo una decisión favorable al ahorro. Sin hacer nada, se me comienza a descontar un porcentaje de mi salario que se lleva a un fondo de ahorro. Ahora bien, que si yo tengo una preferencia muy fuerte para no querer ahorrar, me puedo salir de esta opción predeterminada, o incluso si tengo una preferencia por ahorrar más, pues le puedo pedir a mi patrón que me descuente un porcentaje mayor.
Pero mucha de esta evidencia está desarrollada para países desarrollados, ¿no? Para Estados Unidos, para el Reino Unido, para Nueva Zelanda, pero ¿y qué hay de América Latina y el Caribe? ¿Cómo podemos instrumentar este tipo de medidas en los países de la región? ¿Qué barreras enfrentamos para esta implementación? O sea, ¿qué cosas tenemos que modificar? ¿Y en qué medida funcionan estas iniciativas? Por eso en el BID creamos el Laboratorio de Ahorro para el Retiro. El Laboratorio de Ahorro para el Retiro, que es la iniciativa que Mariano les comentó en la mañana, que lo diseñamos como un espacio de prueba y error para que juntos, ustedes, los reguladores, junto con la academia, las administradoras de fondos de pensiones, probemos cosas innovadoras y nos animemos a medirlas de una manera rigurosa para ver qué funciona y cómo, incorporando la economía del comportamiento, por ejemplo, y la innovación tecnológica, podemos dar respuesta a muchos retos que enfrentamos en la región. Entonces, un poco para contarles a más detalle cuál es el tipo de iniciativas que estamos haciendo, les voy a platicar 3 ejemplos y las cosas que hemos aprendido a lo largo de implementar estas iniciativas. La primera utiliza el canal de los empleadores para generar ahorro voluntario. O sea, los empleadores pues ya son el canal, digamos, más tradicional, dado que normalmente en la mayoría de nuestros países es lo que utilizamos para canalizar el ahorro obligatorio. Y en este caso nos aliamos con Sura, una empresa multinacional que se dedica a los temas de pensiones, ahorro e inversión, pero para fomentar el ahorro de sus propios trabajadores. Lo que hicimos fue diseñar unas cartas informativas en las que invitábamos a los trabajadores a hacer una decisión activa de ahorro, dándoles unas pequeñas sugerencias a fin de acotar la decisión de porcentajes de ahorro que podían ahorrar e informándolos sobre los distintos niveles de riesgo de los fondos en Chile. Estas cartas las distribuimos a través de un mecanismo que la empresa ya usa de manera tradicional, que es cada 6 meses les informan a sus trabajadores cómo se ajustó su salario por inflación y los trabajadores tienen que firmar de enterados de que se les hizo ese ajuste. Entonces, con ello, le enviamos las cartas a 2.300 trabajadores de la empresa, de los cuales a los 2 meses, 36% de ellos nos había devuelto la carta, tomando así una decisión activa sobre el nivel de ahorro que querían tomar, siendo que una opción podía ser que no querían ahorrar. 12% del total escogió un monto, o sea, tomó una decisión de querer ahorrar. Y aquí viene quizá el punto más importante de esta intervención. Debido a temas regulatorios, la carta por sí misma no era considerada como un contrato de ahorro, sino solo una preferencia revelada por querer ahorrar. Una vez que Recursos Humanos recibía la carta de los trabajadores, los contactaba para decirles que tenían que llenar un contrato de ahorro voluntario, que, bueno, aquí no se los enseñaré, pero es bastante más complejo que la carta que les había enseñado. El paso fue que de estos 12% que habían expresado su voluntad de ahorrar, perdimos a 80% de ellos y solo 3% terminó tomando este último paso. La moraleja de aquí es, los procesos tienen que ser muy sencillos y si ya una vez convencimos al trabajador, hicimos que venciera esa inercia de salir del status quo, no hay que hacerlo tomar reiteradas veces muchas decisiones porque de un paso a otro los podemos perder. Por ejemplo, Sura, en su filial en México, tiene un esquema muy similar que la filial chilena y ellos simplemente lo que hacen es que a la hora de contratar al trabajador le enseñan la carta y le dicen exactamente lo mismo, qué monto quieres ahorrar, si no, firma ahora, y el resultado es que 95% de los empleados de la filial mexicana participan en un esquema de ahorro voluntario. La segunda intervención que les quiero platicar busca llegar a miles o incluso millones de trabajadores de una manera costo efectiva para incentivarlos a ahorrar. Pero también aquí la clave es tener una herramienta que permita que no solo incentivar el ahorro de los asalariados formales, como fue en el caso de Sura, sino una herramienta que también podamos utilizar con trabajadores independientes
o gente completamente desconectada del sistema. Los mensajes de texto han probado ser una herramienta muy útil para lograr este fin, dado que puedes dar información de una manera relativamente barata sobre los sistemas de pensiones y diseñar mensajes que ayuden a las personas a superar sus sesgos de comportamiento. En este caso nos aliamos en Colombia con Colpensiones y en particular con el programa BEPS. El programa BEPS lo lanzó el gobierno colombiano en 2015 como una alternativa de ahorro a largo plazo para trabajadores en la informalidad que ganan menos del salario mínimo y por ello no pueden participar en el sistema formal de pensiones. BEPS ha sido relativamente exitoso en vincular afiliados. En agosto de 2017 ya tenían más de 800,000 personas vinculadas al esquema. Sin embargo, el reto ha sido hacer que la gente ahorre. Solo 27% de aquellos vinculados habían hecho alguna aportación en algún momento. Entonces, junto con Colpensiones e Innovation for Poverty Action, desarrollamos unos mensajes que tienen el objetivo doble de hacer que aquellos que ya habían hecho una aportación ahorren más y también que aquellos que aún no habían ahorrado, pues lograr que se muevan a ser ahorradores. Entonces desarrollamos mensajes como los que siguen. Por ejemplo, el primero te dice, recuerda ahorrar para tu futuro, te pone el foco en que ahorres, te recuerda que es importante ahorrar, y luego te dice, vaya a un punto vía baloto, que son los puntos de recaudación donde venden los boletos de lotería, son puntos de aportaciones al programa BEPS, y si tiene dudas, quiere información adicional, llama a Colpensiones y le damos el número de teléfono. El segundo tipo de mensaje, por ejemplo, lo que busca es disminuir la sensación de pérdida muchas veces que se produce al ahorrar y hablarle de los beneficios adicionales a los que se puede hacer acreedor por ahorrar en BEPS, ¿no? Entonces, BEPS te da un 20% de match, o sea, de subsidio sobre el monto ahorrado, entonces le decimos, bueno, no desaproveche el subsidio, y además te puedes hacer acreedor a un seguro de vida y de gastos funerarios, que son cosas muy valoradas, sobre todo en los segmentos de bajos ingresos. Entonces, después de enviar mensajes durante 4 meses, 2 mensajes al mes, hemos encontrado que los mensajes tienen una efectividad alta entre aquellos vinculados que ya venían ahorrando, que eran activos, ha logrado hacer que ahorren más. Por cada $1 invertido en enviar mensajes de texto, hemos logrado generar $10 adicionales de ahorro. Además, son particularmente efectivos en aquellos vinculados que tienen 45 años de edad o más, lo que nos muestra que sí, conforme empiezas a envejecer, ese futuro ya no se ve tan lejano, no se ve tan incierto y te es más fácil motivarte a ahorrar para tu vejez. También han sido más efectivos entre aquellos trabajadores que recién se habían vinculado a BEPS, lo cual también demuestra que es muy importante tener una comunicación estrecha con los afiliados desde el momento de la afiliación para generar esa dinámica de información y de incentivos al ahorro. Y el otro grupo en el que ha sido muy efectivo, y esto, bueno, quizá nos sorprende mucho, es entre aquellos que tienen un ingreso mayor, que tienen mayor capacidad de ahorro. Si bien todos son de bajos ingresos, pero dentro de esa misma distribución, bueno, los que tienen un poquito más de capacidad de ahorro. Sin embargo, los mensajes no han sido así de efectivos para lograr que gente que no estaba ahorrando en BEPS se muevan a ahorrar. Esto, una hipótesis, bueno, que tenemos es que quizá hay otras barreras más que la falta de atención que están impidiendo que estas personas ahorren para su retiro. Y ahora, dentro de esta dinámica de aprendizaje y de prueba y error, con este tipo de vinculados vamos a intentar una nueva estrategia a través de llamadas telefónicas para que sea una manera más personal de entender sus preocupaciones o sus dudas e incentivarlos a ahorrar. La última intervención que les voy a platicar hoy busca responder al auge de la economía gig, ¿no? Cada vez más personas, gracias a la digitalización, pues ofrecen sus servicios a través de plataformas digitales
y la gente se conecta para comprar sus servicios a través, digamos, que de plataformas digitales de intermediación laboral. En Perú nos hemos aliado con Cabify, que es una plataforma que conecta a conductores de transporte con usuarios demandantes de transporte, y el objetivo es incentivar el ahorro a largo plazo de los conductores. Nosotros creemos que estas plataformas, en particular en América Latina, tienen un potencial muy grande para acercarnos a colectivos de trabajadores que siempre han estado desconectados de los sistemas y que ahora, gracias, por ejemplo, a la bancarización de sus pagos mediante estas plataformas, podemos incentivarlos de una manera más fácil y de su celular a ahorrar. El objetivo es que con máximo 3 clics los conductores de Cabify puedan elegir si quieren ahorrar, cuánto quieren ahorrar y dónde quieren ahorrar. En el camino, sin embargo, nos hemos dado cuenta que muchas veces los sistemas de pensiones no están diseñados para que los trabajadores independientes participen. Por ejemplo, en Perú, si un trabajador independiente quiere ahorrar para el retiro, tiene que hacer una contribución de mínimo 10% de su ingreso, y ese ingreso que registre no puede ser inferior a un salario mínimo. Esta puede ser una barrera de entrada significativa para muchos trabajadores informales de bajos ingresos. Una alternativa es el ahorro voluntario. Por ejemplo, en México, el ahorro voluntario es muy fácil de hacer porque te permite a cualquier trabajador, a cualquier persona, ahorrar lo que puede, cuando puede. Sin embargo, en Perú existe también una restricción para el ahorro voluntario, dado que los trabajadores tienen que estar afiliados al sistema por lo menos 5 años antes de que se les permita hacer ahorro voluntario. Por fortuna, actualmente en el Congreso hay un proyecto de ley que va por buen camino, que está planteando eliminar esta restricción. Pero bueno, como les he platicado, nosotros en el BID creemos que hay un gran potencial para incentivar el ahorro para el retiro a través de herramientas conductuales y de la tecnología. Por un lado, las herramientas conductuales te pueden permitir hacer una arquitectura de decisión que sea favorable para el ahorro. Y por otro lado, la tecnología te permite acercarte a los trabajadores de una manera mucho menos costosa, que te permita combinar, por ejemplo, o entregar las herramientas de la economía del comportamiento. Sin embargo, la regulación debe de acompañar. Para poder hacer muchas de estas cosas en nuestros países, necesitamos, por ejemplo, pasar legislación que nos permita hacer inscripción automática de los trabajadores, que nos permita simplificar y eliminar las barreras para ahorrar, o que adecúen los sistemas de pensiones a las necesidades de otros colectivos de trabajadores y quizá dejar de basarnos tanto en esa relación obrero-patronal. Pero bueno, pues los invitamos a trabajar con nosotros en el Laboratorio de Ahorro para el Retiro. En este año de implementación hemos estado trabajando de manera muy cercana con los reguladores de México, de Colombia, de Perú, de Chile, pero pues nos gustaría trabajar con todos los países de la región en probar y adecuar este tipo de iniciativas a los contextos locales y generar evidencia que se pueda convertir en un bien público para todos los reguladores de la región. En la página del laboratorio que aparece ahí hay más información sobre el tipo de proyectos en los que estamos trabajando y bueno, si tienen dudas en el panel o después las podemos discutir con gusto. Muchas gracias a las tres. La verdad que es sumamente interesante escucharlas. Hemos visto en las tres presentaciones, por ejemplo, en el caso de Olga, que se han elaborado nuevas políticas públicas, reformas en el 2008, con nuevos sistemas
nuevas formas de ahorrar voluntariamente, en el caso acá del BID, herramientas que contribuyen realmente a que se logre un mejor ahorro o mayor ahorro. Pero en el punto de vista de cada una de ustedes quizás me pueden dar su opinión muy personal. No todas estas, ni nuevas leyes, ni nuevas herramientas, en todos los casos han sido exitosos. Hemos visto que estamos todavía en una etapa de ensayo y error en algunos, y de eso se trata precisamente, que vayamos demostrando ese ensayo y error, y en algunas normas también hemos visto que hacen falta algunas cosas o pueden haber deficiencias que hagan que realmente nos volquemos todos a un mejor ahorro. ¿Ustedes consideran que, viendo todo esto, viendo que hay una economía del comportamiento, todavía es esencial, o consideran que sigue siendo fundamental el tema de la obligatoriedad en el tema del ahorro? Todavía abrigamos esa esperanza de que con todo este aprendizaje, con esta innovación, realmente pasemos a una cultura de mejor ahorro, en donde realmente voluntariamente nos aboquemos a un mejor ahorro. ¿Consideran ustedes en su experiencia que sí, todavía tenemos que obligar en nuestras regulaciones a ahorrar para la pensión, o todavía pues seguir con estas innovaciones, ensayo y error? En algunos de los casos puede cualquiera tomar la palabra mientras voy leyendo aquí el resto de las preguntas. Bueno, a ver, yo creo que los sistemas de pensiones han ido evolucionando en ir complementando mecanismos para aumentar el ahorro. Yo creo que, o en el caso particular de Chile, ¿cierto? Dado que el tema de suficiencia de pensiones es un tema relevante, el camino más bien ha sido ir complementando un primer pilar de cuentas individuales, que es obligatorio, con otros mecanismos que comparten mejor el riesgo, incentivar el ahorro voluntario para aquellos que pueden y tienen los recursos, ¿cierto? Para además de la parte obligatoria, ir complementando sus ahorros con ahorro voluntario, con incentivos tributarios, bonificaciones del Estado, y un pilar no contributivo en el caso de Chile, el pilar solidario, que fue una reforma relativamente reciente para la historia del sistema, que lo que hace es aliviar cierta pobreza y darle algún nivel de pensión a personas que de otra manera no hubiesen obtenido una pensión porque no participan del sistema. Entonces yo creo que más que pensar en eliminar la obligatoriedad o el tipo de esquema que sea el que está más presente en el sistema de pensiones en particular, es ir, ¿cierto?, encontrando aquellos mecanismos y aquellos diseños que complementen distintos pilares, que esos distintos pilares entre ellos sean consistentes, que no por tener una parte solidaria voy a afectar en mayor informalidad, que no por tener algún componente de ahorro voluntario de alguna manera voy a perjudicar el tener el componente de cuentas obligatorias individuales. Yo creo que, al menos para el caso de Chile, ha sido ir avanzando en esta lógica de complementariedad, de cómo se resguardan mejor los riesgos, cómo se comparten mejor los riesgos, cómo se complementan todos estos esquemas con el objetivo de ir aumentando suficiencia, y hoy día la suficiencia, de hecho, es el principal desafío que tiene el sistema de pensiones chilenos y que nos tiene ahí embarcados en pensar una nueva reforma para el sistema. Stephanie, mencionaste una lista de comportamientos y pensamientos erróneos, biases, y una lista de soluciones para cada uno de estos, o posibles soluciones para cada uno de estos comportamientos.
Me gustaría que para ti, ¿cuáles serían los 3 importantes soluciones que realmente consideras que nos ayudarían a superar esos vacíos en pensamientos erróneos o biases y que pues nos ayudarían a mejorar nuestro ahorro? Thank you. Thank you for the question. Well, I think there are a couple of biases that are really widespread and very damaging in retirement savings. The 2 biggest, I think, are inertia and procrastination, the fact that people know that ultimately they will have to save, but as we were saying, they don't want to think about themselves of being old, so they don't do it. And the complexity of the pension systems also make them delay facing difficult decisions. So if we take that into account, that those 2 biases are really, really important and really damaging for the pension systems, the automatic features like automatic enrollment, automatic escalation of contributions are very, very important tools. Obviously, that doesn't solve the issue of informal workers, because those tools are mostly, for the moment at least, used in the context of occupational pension plans, where the employer has a big role to play, where it's the employer who automatically enroll his employees and set up the whole automatic escalation as well. So moving that to the informal sector is challenging. We have seen it in the case of Chile, where it was the same idea, having it automatic to make voluntary contributions for the self-employed. And it ended up that 25% actually did, which, as Olga said, it was a good start. It was not so bad. But we can learn from that experience to try to see how we can move this forward to reach more informal workers and the self-employed. And I think digital nudging is also something that is developing very fast, in the sense that we can use web applications, text messages, to remind people that they have to save for retirement and to help them on the steps that they need to take to achieve their retirement savings goal. Muchas gracias. Esta es una pregunta para el laboratorio. Señalan que se han tenido experiencias en donde se ha incrementado el ahorro en esquemas obligatorios, incorporando nuevos cotizantes. De hecho, estamos en Perú, estamos haciendo una intervención con la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral, y bueno, o sea, el tema es que en Perú hay una tasa de informalidad laboral prácticamente del 80%, y muchas veces empresas formales no registran a sus trabajadores en la seguridad social. Entonces, con ellos aún no tenemos los resultados, pero les puedo platicar en qué consiste la intervención. Les enviamos, muchas veces también el tema es que la autoridad laboral o los inspectores de trabajo pues no se dan abasto en ir a inspeccionar todo el universo de empresas que hay en Perú, y entonces buscamos complementar esto con unas cartas que enviamos a los empresarios con 2 tipos de mensajes distintos. Uno, un poco hablándole de las consecuencias por infringir la ley y siendo muy claros que al no inscribir a sus trabajadores a la seguridad social es un delito con el que se pueden hacer acreedores a una multa de tanto y tanto. Y otra carta en la que buscábamos con un mensaje quizá más de norma social, de incentivarlos a inscribir a sus trabajadores a la seguridad social. De hecho, esperamos tener ya los resultados en mayo para poder medir cuál ha sido el impacto, pero de momento este es el ejercicio que viene. Ahora, también, por ejemplo, la que platiqué de Sura, o sea, no era de formalización, pero era con trabajadores asalariados formales, y era para complementar su ahorro obligatorio con ahorro voluntario adicional. Una de las principales barreras para el enrolamiento automático son las regulaciones en cuanto a la debida diligencia y conozca a su cliente, qué experiencias o alternativas
han visto en este sentido? ¿Alguna quisiera tomar esta pregunta? Pero, perdón, no le entiendo bien. En el caso de las administradoras, por ejemplo, deben cumplir con ciertas políticas para prevenir el blanqueo de capitales, en este aspecto conocer a su cliente. ¿Existe alguna dificultad, una barrera para que automáticamente estas personas entren a ahorrar automáticamente y el cumplimiento de estas regulaciones en cuanto a la debida diligencia? Okay. O sea, creo que, bueno, voy a responder. Aquí yo sigo. Sí, o sea, bueno, el tema de la debida diligencia creo que no debería de haber ningún problema, en el sentido de que pues por eso, o sea, los trabajadores estarían ahorrando en un fondo que es debidamente supervisado por todos los reguladores de los fondos de pensiones, y precisamente pues, o sea, eso garantiza, digamos, que el fondo en el que se vayan a invertir el dinero pues no, digamos que sea seguro. Ahora, el tema de supervisar... ¿De dónde vienen los dineros? Es la proveniencia de esos dineros que entonces esta persona debería verificar que de dónde vienen estos ahorros, estos dineros deben de venir de proveniencia lícita. Eso, pues, eso es, bueno, eso también creo que no sería ningún problema porque, claro, o sea, digo, ya hoy en día los empleadores canalizan las aportaciones obligatorias, entonces sería, por ejemplo, digo, en México a través de Procesar, en Perú a través de AFPNet, o sea, digamos que se utiliza la infraestructura que ya existe, por lo cual no... ¿No crees que...? Bueno. Sí. ¿Hasta qué punto las comisiones en la administración, que son altas... hace de que en el fondo tener un cautivo los entrantes, los nuevos entrantes por un periodo de 2 años, generó realmente incentivos a que las primeras licitaciones, las comisiones que se ofreciesen implicaran una caída importante en los niveles de estas. De hecho, tenemos que en la última licitación, en las últimas 2, la FP que ganó la licitación fue la FP que históricamente tenía la comisión más alta, que era casi un 2,4%, y terminó cobrando un 0,41. Entonces, en definitiva, es una industria en que al tener una demanda inelástica de los afiliados, gente que no se cambia de manera muy frecuente, genera algún tipo de problemas de competencia que al menos en la regulación nuestra lo hemos tratado de resolver a través de este mecanismo. Por supuesto es perfectible, uno puede pensar en otras iniciativas para mejorar la competencia en el sector, pero no hay una evidencia de que en el fondo la gente participe menos o no entre al sistema por un tema de comisiones o de cobros excesivos de comisiones. Bueno, muchas gracias. Finalmente, pues hemos aprendido que no debemos ser impulsivos, que debemos pensar, razonar, planificarnos y obligarnos a ahorrar. Muchas gracias.